Revoluciona tu clase. Buenos días, chicos. En el día de hoy vamos a hablar sobre división de polinomios. Entonces, presentado pues por Daniel Alejandro Molina. Comencemos. Entonces, división de monomios. O sea, para llegar a una división de polinomios, lo primero que tengo que saber es cómo se dividen dos monomios. Para dividir dos monomios, tenemos que tener en cuenta prácticamente las leyes de los signos, ¿sí? Aquí tenemos especificado cómo se dividen los signos y cuál va a ser su resultado. Podemos evidenciar de que cuando son signos iguales, el resultado me va a dar positivo. Cuando son signos diferentes, el resultado me va a dar un número negativo. ¿Cuáles son los pasos para solucionar la división de dos monomios? Pues lo primero que hay que hacer es aplicar la ley de los signos. Segundo paso, se dividen los coeficientes del dividendo entre el coeficiente del divisor. Y se aplica la ley de los exponentes tomando las letras que no se encuentren como elevadas a la 0. ¿Sí? Pues dado que toda letra elevada a la 0 me da como resultado 1. Y se escriben en orden alfabético de mayor a menor exponente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo dividir dos monomios. Tenemos el monomio 18x a la 7 y a la 5 dividido entre el monomio 3x a la 4 y a la 3. Entonces empezamos con los pasos que mencionamos anteriormente, donde comenzamos con positivo sobre positivo o positivo dividido positivo, me da como resultado positivo. ¿Sí? Pues evidentemente como es positivo, por lo general no se coloca el signo, pero ya se asume que ahí está el positivo. Luego vamos con los coeficientes. El coeficiente es el número grande que aparece por delante de las variables y los dividimos diciendo, entonces 18 dividido en 3 o 18 sobre 3 nos da como resultado 6. Seguidamente empezamos a dividir las letras. Entonces seguimos con la primera variable que encontramos, que es x. Aplicando la propiedad de la potenciación, me dice que cojo el exponente que está en el numerador y lo resto con el exponente que está en el denominador, quedando como 7 menos 4. Seguidamente cojo la siguiente variable, en este caso sería y, y aplico la misma operación de la potenciación, donde 5 menos 3 la dejo enunciada y pues para hacerlo paso a paso va a ser igual a 6, entonces 7 menos 4, 3 y 5 menos 3, 2, quedando como resultado de la división más 6, x a la 3 y a la 2. En el siguiente ejemplo tengo 32, x a la 3 y a la 7 dividido en 4, x a la 5. Ahora, siguiendo los mismos pasos, entonces positivo sobre positivo me va a dar positivo. Luego aplico la propiedad de la potenciación de la potenciación para la variable x, donde tengo x elevado a la 3 menos 5 y enseguida pues voy con la otra variable que sería y a la 7. Notemos aquí que la variable y se encuentra solo en el numerador, por consiguiente no puedo aplicarle la propiedad de la potenciación, simplemente la dejo enunciada. ¿Esto a qué va a ser igual? Entonces a más 8, opero los exponentes con la variable de x, entonces me quedaría x elevado a la 3 menos 5, o sea, elevado a la menos 2, y seguidamente le coloco la variable y a la 7. Para tener en cuenta, pues aquí tenemos las propiedades de la potenciación, donde todo a la 0 es igual a 1, o sea, todo número elevado a la 0 es igual a 1,
la propiedad de los cocientes, donde tengo cociente de potencias de igual base. Entonces dejo la base y resto los exponentes. Me va a quedar 1 menos 1 igual a la 0, y por consiguiente a la 0 va a ser igual a 1. Del mismo modo, otra propiedad que tenemos es 1 sobre a va a ser igual a 1, ya sabemos por definición que es a la 0 dividido en a. Entonces aplico la propiedad de la potenciación de cocientes de potencias de igual base, dejo la base y resto los exponentes. 0 menos 1 va a ser igual a elevado a la menos 1. Por lo tanto, puedo concluir de que a elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre a. Como ejemplo tenemos 3 sobre x a la menos 2. Entonces el 3 pasaría igual en el numerador y aplico la propiedad de que todo exponente a la menos elevado al negativo, entonces me va a quedar 1 sobre el mismo exponente positivo. Aplicando la ley de la orejita me va a quedar que es 3 x a la 2. Seguimos aquí, 2 sobre x, aplico la misma propiedad, me va a quedar 2 elevado a la x menos 1. Otro ejemplo, 4 ya a la 3 dividido en x a la 2, entonces tengo que 4 sobre 1, pues seguiría siendo el mismo 4. X a la 2 está en el denominador, necesito colocarla en el numerador, por consiguiente entonces cambio el exponente a negativo y ya lo puedo colocar en el numerador. Y ya la 3, pues como no tengo con qué no aplicar la propiedad, lo coloco tal como está. Ahora, el siguiente tema que tenemos que ver es división de polinomios, de un polinomio entre un monomio. Entonces, para dividir un polinomio entre un monomio se tiene que realizar los siguientes pasos. El primero, colocamos el monomio como denominador de todo el polinomio. Segundo, separamos cada término del polinomio con denominador, o bueno, el denominador tiene que ser el mismo monomio. El siguiente va a ser, se realizan las respectivas divisiones entre monomios, tal como pues se hizo anteriormente, y se hacen sumas o restas si son necesarias. Como ejemplo tenemos el polinomio y, 18x a la 3y menos 6x a la 6 más 3x a la 4z dividido en 3x. Entonces, el primer paso va a ser repartir el monomio en cada uno de los términos del polinomio en fracciones separadas por los signos que tenga el polinomio. Entonces, en este caso tengo 18x a la 3y sobre 3x menos 6x a la 6 sobre 3x más 3x a la 4 3x a la 4z sobre 3x. Seguidamente de esto aplico la división de monomios que vimos anteriormente. ¿Qué me va a quedar? Entonces, positivo sobre positivo va a ser igual a positivo. 18 dividido 3 va a ser igual a 6. X a la 3 sobre x, entonces aplicando la propiedad de la potenciación, entonces dejo la base y resto exponentes. 3 menos 1 va a ser igual a 2. Seguidamente coloco la variable que me queda, que es y. Como no tengo con quién aplicarle la propiedad, la coloco tal y como está, con el mismo exponente y todo. Sigo con el siguiente monomio. Entonces, negativo sobre positivo me da negativo. Luego, 6 dividido 3 me da como resultado 2. Y x a la 6 sobre x, entonces dejo la base y resto exponentes. 6 menos 1, 5. Voy con la última división. Entonces 3 positivo sobre positivo, positivo. 3 dividido 3 es 1, entonces como es 1, generalmente no se coloca, pero pues ya se entiende que aquí aparece el 1. Luego x a la 4 sobre x, aplico la propiedad, dejo la base y resto 4 menos 1, 3. Seguidamente coloco la z, pues dado que no tiene con quién aplicar propiedad, la coloco tal y como aparece. Otro ejemplo que tengo aquí. Tengo el polinomio sobre 3x a la 4 y a la 5. Entonces, del mismo modo, separo cada uno de los términos con su respectivo fraccionario, donde el denominador va a ser 3x a la 4 y a la 5, como lo podemos observar aquí. Luego, se aplican las propiedades
o bueno, los pasos a seguir para la división, teniendo como resultado, entonces digo, 53 sobre 3, eso me da 19, x no tengo con quién aplicarle la propiedad, la coloco tal y como está, y ya la 3, ya la menos 3, entonces como está el exponente negativo, tengo que colocarlo positivo, entonces me va a quedar ya la 3. Luego sigo con más 12, ya la 2 a la menos 2 sobre 3, aplico la propiedad, entonces 12 dividido 3, me da como resultado el 4, y así sucesivamente con los otros, con las otras divisiones. Llegamos a la división de polinomios. Entonces hay que tener en cuenta aquí las partes de una división. Entonces, esto es un polinomio, el cual lo conocemos como dividendo. Esto es otro polinomio, el cual conocemos comúnmente en la división como el divisor. Esto me va a dar como resultado otro polinomio, que lo conocemos comúnmente como el residuo, como el cociente, y de últimas, pues el residuo. Entonces, para el ejemplo, tenemos el polinomio menos 2x a la 3 más x a la 4 menos 20 menos 11x a la 2 más 30x dividido entre 3x más x a la 2 menos 2. Entonces, el primer paso es ordenar los términos de mayor a menor según sea el exponente, o sea, de orden descendente. Tenemos x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1, y pues este que no tiene variable, pero se sabe que es x a la 0, dividido entre x a la 2 más 3x menos 2. ¿Listo? Entonces, luego cojo el primer término del dividendo y lo divido entre el primer término del divisor. Entonces, x a la 4 sobre x a la 2, eso me da como resultado, pues dejo la base y resto exponentes, 4 menos 2, 2. Ahora, multiplico, pues la idea de la división es empezar a eliminar cada uno de estos términos, o sea, volverlo 0. Para eso, entonces, aplico aquí. Multiplico este x a la 2 por x a la 2. Entonces, como toda multiplicación, primero opero signos. Entonces, más por más, me da como resultado más. Y aquí tengo que cambiarle el signo. Entonces, coloco menos. Luego, x a la 2 por x a la 2 me da como resultado x a la 4. Después de haber terminado con el primer término, voy con el segundo. Más por más es más. Pasaría al otro lado como menos. Multiplico 1 por 3, 3, y x a la 2 por x sería x a la 3. Lo mismo hago con el otro término, entonces más por menos, menos, hacia que aquí colocaría signo contrario, o sea más. Multiplico 1 por 2, 2, y como aquí hay x a la 2, pero aquí no hay x, entonces coloco la misma x a la 2. Trazo una línea y resuelvo la operación. Entonces más 1x a la 4 menos 1x a la 4 me da como resultado 0. Aquí tengo x a la 3, menos 2x a la 3 y menos 3x a la 3. Entonces menos 2 y menos 3 me daría menos 5, x a la 3, luego menos 11x a la 2 más 2x a la 2, entonces tengo signos diferentes, tengo que hacer una resta, me va a quedar 9x a la 2. ¿Listo? Bajo la siguiente cifra, que va a ser 30x, y vuelvo a repetir el proceso. Entonces menos 5x a la 3 dividido en x a la 2, eso me da resultado como menos 5x. Luego, repito el proceso anteriormente y digo menos por más da menos, o sea que coloco más. 5x por x a la 2 me da como resultado 5x a la 3. Sigo con el siguiente, menos por más da menos, o sea que aquí voy a colocar más. Multiplico 5 por 3, 15, y x por x a la 2 me va a quedar 15x a la 2. Luego menos por menos daría más, o sea aquí coloco menos, cambio signos, y multiplico 5 por 2, 10x. Luego trazo otra línea y opero, entonces menos 5x a la 3 más 5x a la 3 me da como resultado 0. 9x a la 2 más 15x a la 2 me da como resultado 6x, y acá 30x menos 10, 20x. Repito el proceso una vez más, dado a que el grado de este monomio es 2, igual al del primer término del dividendo, y me tengo que 6x a la 2 sobre x a la 2 me da como resultado más 6, y repito entonces
más 6 por x a la 2 me da menos 6x a la 2. Bueno, más por más da más, aquí cambio el signo menos, 6 por 3, 18, x, y más por menos